Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy tenemos a nuestro amigo Rodrigo Arvide nuevamente aquí con nosotros. Amigo, muchísimas gracias por venir nuevamente a la Academia de Michoacán. Oigan, si no recuerdan a Rodrigo, les voy a recordar un poquito de su trayectoria. Él es ingeniero en electrónica y también director de la empresa Libre para Ser Yo. Hay que destacar algo muy importante de Rodrigo. Él tiene 12 años dedicado al tema de análisis técnico bursátil y portafolios de inversión. Por eso, en esta ocasión, nos va a dar la ponencia de básicos de portafolio y manejo de riesgos. Amigo, muchísimas gracias por venir nuevamente. Estamos muy agradecidos contigo. Bienvenidos todos a la Academia de Michoacán esta semana. Gracias, Noelia. Te dejo en tu foro, con permiso. Perfecto, pues bienvenidos. Vamos a empezar en esta sesión que va a ser la primera sesión de 4 que vamos a tener durante esta semana. Cada sesión va a durar 1 hora aproximadamente y vamos a compartir diferentes temas que tienen que ver con inversiones. Para los que siguen a la Secretaría de Economía y que son fieles escuchas y audiencia de este canal, seguramente se acordarán que hace algunas semanas tuvimos oportunidad de compartir algunos temas sobre criptomonedas y NFTs y cómo este mundo digital nos está abriendo cada vez más las puertas al tema de inversiones. Pero ¿qué pasa con otro tipo de inversiones? ¿Qué pasa con bienes raíces, con fondos de inversión, con acciones? Entonces recibimos varios comentarios preguntándonos sobre estos temas y la idea es que durante esta semana vamos a platicar de todo esto. En esta primera sesión vamos a hablar de un concepto muy básico que es portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión y por qué conviene tener un portafolio con un riesgo balanceado, adecuadamente diseñado de acuerdo a los objetivos propios de cada persona, ¿no? Entonces, vamos a compartir, pues, poner la siguiente pantalla. Y recuerden que en esta hora de capacitación la idea es abrirles la mente con un panorama general a estos conceptos. Definitivamente nada de lo que vamos a ver representa una recomendación de inversión para que vayan y compren cualquier cosa, sino simplemente es como para abrirles la mente para que empiecen a quitarse el miedo de todos estos temas y que se atrevan a educarse más y a aprender a tomar el control de sus finanzas y de su dinero, ¿ok? Entonces vamos a ver que portafolio de inversión es una cartera de inversiones o un conjunto de activos, es decir, cosas que generan dinero, que están en propiedad de un inversionista. En este caso, tú. Quiero que te pongas la gorra de inversionista y que empieces a darte cuenta de que tú puedes tener un portafolio de inversiones. De hecho, tal vez ya lo tienes. Simplemente necesitas reconocerlo y cuando empiezas a darle como esa energía o esa entidad a tu dinero y en dónde lo tienes y cómo lo trabajas, vas a poder mejorar cada vez más cómo estás manejando y que pueda trabajar más duro para ti, ¿ok? Y este portafolio puede incluir un montón de cosas diferentes, cualquier cosa que genere dinero. Por poner algunos ejemplos, pueden ser bonos gubernamentales, acciones, monedas, efectivo, incluso cuentas bancarias o cuentas de inversiones con bancos, materias primas, productos derivados, bienes raíces y muchas otras cosas más. Me acuerdo, creo que ya les había mencionado, pero cuando yo empecé a invertir, tenía yo creo que 19 años y lo primero que invertí fue en monedas de plata, porque me habían dicho que la plata era lo de hoy y que iba a ser el futuro y que ahí protegías tu dinero y realmente sigue teniendo los metales un enorme valor para proteger el valor de tu dinero. Entonces yo empecé comprando centenarios en tiendas o en la Casa de Moneda de México o en bancos, compraban las onzas Libertad y los iba guardando en mi casa. Entonces no importa cuál sea el activo, mientras tengas diferentes activos, eso se conoce como un portafolio de inversión. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver que independientemente de lo que inviertas, cualquier cosa que tengas en mente que forme parte de tu portafolio, todo tiene un riesgo. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos si este es el último día que vamos a amanecer con vida. Vivir tan solo tiene un riesgo. El tema es
que tenemos que ser capaces de medir ese riesgo y de poder controlarlo lo más que podamos para que nuestro portafolio pueda ayudarnos a cumplir nuestras metas. De otra forma, podríamos ser víctimas de cualquier consejo vago y pasajero, como que alguien diga, no, es que lo mejor son bienes raíces, y de pronto compras un montón o todos tus ahorros en bienes raíces, que en general son buena inversión, pero si tienes todo tu dinero y cae la economía en una recesión, por ejemplo, imagínate que tienes millones de pesos en terrenos, pero nadie tiene dinero para comprártelos. Entonces eres rico en tierra, pero hay veces que puedes no tener liquidez para tus gastos. Entonces ese es un riesgo, por ejemplo, de bienes raíces. Otra persona podría decirte, no, es que lo mejor de ahora son las criptomonedas, compra todo en Bitcoin. Entonces compras todo en Bitcoin y de repente en una bajada o en una caída, o se va el internet o lo que sea, y entonces igual te verías muy limitado en conforme a los recursos, o incluso podrías perder una parte o totalmente tu dinero. Entonces, no es que Bitcoin sea la mejor o la peor inversión, no es que las bienes raíces o los bonos, CETES o las acciones, es que cada cosa que compres tiene su riesgo y tienes que aprender a balancearla, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes balancear este riesgo? Tienes que tener estos puntos en consideración. Primero, el objetivo o la meta de tu portafolio. Por ejemplo, personalmente yo tengo un fondo que utilizo cada año para, el fin de ese fondo es irme de vacaciones con mi familia. Entonces tengo un fondo en donde ahí estoy ahorrando, lo estoy invirtiendo en ciertos instrumentos y sé que al final del año voy a ver cuánto es el rendimiento de ese fondo y entonces nos vamos a ir de vacaciones. Sé que el plazo de ese fondo es un año, por ejemplo. Y ese fondo lo manejo muy diferente a mi fondo que está diseñado para mi retiro. ¿Por qué? Porque no planeo retirarme en un año. Todavía me quedan unos años de trabajo y de disfrutar y de hacer proyectos y de otras cosas antes de decidir retirarme. Entonces, tengo un fondo que estoy manejando, por ejemplo, a 20 años o a 30 años y que tiene objetivos muy específicos. Tengo que saber más o menos cuánto dinero necesito o quiero tener al momento de retirarme. Necesito saber cuál es el plan de mi retiro, cómo voy a sacar ese dinero, en fin. Entonces, pero el punto número uno es el objetivo. ¿Para qué voy a hacer ese portafolio? El segundo es el plazo. Como les decía, una cosa es tener un fondo para tus vacaciones o para comprarte un iPhone o para comprarte una moto o para retirarte. Son objetivos muy diferentes. Incluso, por ejemplo, los padres de familia, muchos empiezan a ahorrar a veces en instrumentos con aseguradoras o a veces por su cuenta, pero para las universidades de los hijos, ¿no? No sé si sepan, pero si de repente tienen un hijo que estás tranquilamente en la prepa pagando cierta colegiatura y de pronto van a la universidad y te dicen, pero papá, yo quiero estudiar en otra ciudad, de pronto los gastos se van muy por encima. Tienes que pagar colegiaturas muy altas, o si es una escuela pública, incluso si es una escuela pública, pero si van fuera de la ciudad, implican otros gastos. Entonces, vale la pena pensar también en ese tipo de cosas. Otro tema es que hay que tomar en cuenta es la diversificación correcta, hacer un plan para analizar y revisar periódicamente esta inversión y tener un plan de contingencia. Voy a hablar de esos 3 puntos de una vez. ¿Cuál es la diversificación correcta? Por ejemplo, el gobierno ofrece, voy a poner un ejemplo, ofrece bonos a través de CETES, y esos CETES hay diferentes plazos de inversión. Hay CETES a 28 días, a 90 días o 3 meses, a 1 año, a 5 años, en fin. Entonces, sería incorrecto si yo voy a tener mi fondo de vacaciones, invertirlo en CETES de 5 años. ¿Por qué? Pues porque no los voy a poder sacar, o si quiero sacar ese dinero voy a tener una penalización. Tengo que ver cuál es lo que más me conviene, qué instrumentos me convienen para poder invertir mejor mi dinero. La otra es que pueda haber el riesgo entre esos instrumentos. Les decía, si voy a comprar bienes raíces, si voy a invertir en un terreno, por ejemplo, tengo que saber en qué momento de plusvalía está ese terreno. Cuando empieza un desarrollo y que puedes comprar a planos, digamos,
que es un modelo de negocios que se ha visto muy a menudo y que lo vamos a ver en los próximos días, pero tiene una plusvalía muy alta en los primeros 3 a 5 años. Pero si lo compras después, ya cuando está desarrollado, pues entonces ya la plusvalía es muy baja. Y les voy a poner un ejemplo muy conocido aquí en Morelia, digo que la mayoría de los que nos escuchan está en Morelia, pero hay un desarrollo en la salida a Salamanca que se llama Club Erandeni. Cuando se desarrolló por primera vez, se generó una plusvalía muy, muy, muy alta. Pero ahora los terrenos y las propiedades que están ahí en realidad no han seguido aumentando su valor al mismo ritmo que al principio, porque simplemente ya hay otras opciones. Ya puedes comprar en Altozano, ya puedes comprar en Tres Marías, en diferentes fraccionamientos o desarrollos. Entonces, tienes que saber muy bien en qué momento de la inversión te encuentras. Para el caso de los terrenos vamos a hablar un poquito más a profundidad en los siguientes días. Ahorita solo es ejemplo. Análisis y revisión periódica es importante, no para que estés todos los días ahí viendo cómo va tu inversión, sobre todo si es a largo plazo, te puede generar mucho estrés. Pero sí vale la pena que cada 6 meses o cada año, depende de cuál sea tu plan, te sientes a ver cómo van tus números. Antes de armar tu portafolio haces una proyección. Tú dices, bueno, esto yo calculo que me debería generar este rendimiento, y lo tienes que ir revisando periódicamente. ¿Para qué? Pues para que te des cuenta a tiempo si vale la pena hacer un cambio o no. Les voy a poner un ejemplo. Hasta hace 2 años, antes de la pandemia, las acciones de tecnología en el mercado de capitales generaban un rendimiento muy fácil. O sea, cualquier persona que comprara acciones de la que sea, de tecnología, podía ganar dinero muy rápido. Pero cuando empezó pandemia, hubo un bache ahí. Después se recuperó, volvió a ser muy buen negocio. Y cuando empezó con este tema de Rusia y del combustible y de, en general, una inflación global y todos estos factores económicos, pues también se volvió el mercado de capitales un poco pesado. ¿Quiere decir que ya valió y que esas inversiones no van a funcionar? De ninguna manera. Pero lo que tienes que hacer es empezar a ver cómo se está comportando tus inversiones con respecto al plazo de periodo que tienes, y de esa forma puedes decidir si vale la pena hacer un cambio o no. Y el plan de contingencia es decir, ¿qué pasa si de pronto necesito dinero antes? ¿Qué pasa si de pronto hay un colapso económico en ese sector en donde he estado invirtiendo? ¿Qué va a pasar si las cosas no funcionaron como yo creía? Entonces, hay un dicho es muy común entre los inversionistas, que es: espera lo mejor, planea para lo peor. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en que armes tu portafolio, vas a hacer precisamente eso. Vas a esperar que todo vaya como lo planeado, vas a prender tu veladora si es que lo sientes adecuado, pero de todas formas, con veladora y todo, tienes que planear qué va a pasar si no te funcionó, qué va a pasar si hay algún factor externo, un cambio de gobierno, una nueva crisis económica mundial, otro virus, cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es planear qué tal si pasan esas cosas. ¿Ok? La siguiente. Ahora, después de platicar esto de los riesgos y todo, puede sonar muy complejo y van a decir, hay personas que dicen, no, es que eso es arriesgado, mejor no le entro, mejor no voy a invertir nada y mejor sigo trabajando. Qué bueno que sigas trabajando, pero en sesiones anteriores vimos que todos, lo único seguro que tenemos es que un día vamos a dejar de trabajar. Eso es lo más seguro, no hay riesgo ahí porque vas a dejar de trabajar una vez, en algún momento. Entonces, necesitas ver si el plan de pensiones que tienes o tu Afore o lo que sea va a ser suficiente para que puedas jubilarte. Y aquí un pequeño spoiler, lo más probable es que no sea suficiente. Entonces, tienes que aprender a que te vas a hacer responsable tú, porque ni el gobierno, ni tu jefe, ni tu empresa donde estés trabajando se va a responsabilizar de ti cuando ya no estés trabajando. Es la realidad. Y la otra realidad es que si bien invertir tiene sus riesgos, también puedes
mitigar esos riesgos y convertirte en una especie de casino. ¿Has visto? Bueno, seguramente has escuchado esta frase que en los casinos la casa siempre gana. Es curioso porque van las personas, van miles y miles y miles de personas a apostar en las maquinitas, en las ruletas, en blackjack y todo. Y hay gente que se ha ganado millones y millones y que de repente se prenden todos los foquitos y las personas salen millonarias. ¿Cómo le hacen los casinos para hacer negocio? ¿Será solamente azar? Por supuesto que no. Los casinos están diseñados para que siempre ganen. Y aunque sí hay personas que ganan premios muy grandes y todo, en el colectivo siempre van a ganar. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo y es la ruleta. Estoy de este lado. La ruleta. La ruleta tiene 36 números, 18 negros y 18 rojos. Y en teoría la forma de apostar en la ruleta es muy fácil. Tú decides si eres rojo o negro y le das la vuelta y tendrías un 50% de probabilidades de ganar. 50-50 suena bien, es como un volado. Entonces giran la rueda. Pero ¿qué pasa? Que no solo hay 36 números, 18 negros, 18 rojos, pero además el casino pone escondidito un 0 verde y un doble 0. Esos dos números hace que ya no sea 50-50. Ahora el casino tú tienes 18 probabilidades de atinarle y el casino tiene 20 probabilidades de atinarle. Eso es más o menos un 5% extra de probabilidades de ganancia. Y eso, si juegas 2 o 3 veces, pues tal vez no genera la diferencia. Pero en un casino, si apuestan $1,000, ese 5% extra le va a generar $522 de ganancia. Sí va a perder algunas veces, va a ganar otras, pero en general le van a quedar $500 por ese 5% extra. Si juegan $10,000, pues son $5,000 y así sucesivamente. Por esa pequeña ventaja de dos números que no están registrados en nuestra mente, el casino siempre va a ganar. Y así con cada juego, con blackjack, con las roulette, con las maquinitas, con todos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que empieces a pensar como el casino. Pienses en escenarios en donde tu portafolio va a ganar. O sea, en conjunto vas a armar un portafolio que sí o sí ganes siempre. Claro que por individual va a haber ocasiones en donde en algunas cosas pierdas, porque invertir, como les decía, tiene sus riesgos. Entonces, ¿qué pasa si compras acciones de Pfizer, por ponerte un ejemplo, que es la productora, esta farmacéutica que hace las vacunas, y de repente baja el precio, pues ahí perdiste. Pero si también tienes acciones de Apple y en ese momento sube, pues entonces en global tal vez ganaste. Mientras más activos tengas y mientras mejor diversificado esté tu portafolio, más probabilidades vas a tener de que a la larga ganes, igual que el casino. Si juega una vez una persona, pues es muy al azar, pero mientras más volumen de dinero se mueva en el casino, más se acerca a ese 5% de ventaja que tienen. Y tú lo puedes hacer también. Entonces, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Número 1, tener una ligera ventaja que te permita ganar más veces de las que pierdas. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, tuviste que, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero les platico, que cerraron un montonal de empresas. Sears en Estados Unidos quebró totalmente. Había una empresa de juguetes que se llamaba Toys R Us, quebró totalmente. Años antes ya había quebrado Blockbuster con el lanzamiento de Netflix. Todas las cosas que tienen que ver con tiendas físicas, en realidad la tendencia es que cada vez hay menos, porque todos cada vez compramos más en línea, ¿no? Y lo mismo con la tecnología, cada vez hay más personas usando tecnología. Entonces, una ligera ventaja podría ser, bueno, si voy a invertir en algo, pues mejor invierto en algo que tenga que ver con tecnología porque pues la tecnología sigue creciendo, ¿no? Esa es una ligera ventaja.
Por otro lado, puedes balancearlo con cosas que sabes que siempre se van a necesitar, por ejemplo, como comida, como salud pública, como terrenos, cosas. La tecnología a lo mejor está creciendo muy rápido, pero también hay riesgo, depende de qué cosas inviertas, ¿no? Y las cosas más estables que tienen que ver son activos físicos, como terrenos, como metales, oro, plata y todas esas cosas, o gobiernos incluso. Entonces, primero, tener una ligera ventaja. Y segunda, hacerlo con disciplina el tiempo suficiente. Recuerden, el tema de un portafolio de inversión no es que vas a tener una combinación ganadora para toda la vida y para todos. Y que en 15 días ya puedas cumplir tus objetivos. El tema es hacerlo consistentemente durante muchos años, durante mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, el fondo que tengo para vacacionar, que les platicaba, es a 1 año. Y en 1 año no me puedo permitir tener tanto riesgo, porque el mundo es muy volátil actualmente. Entonces, prefiero ganar poquito, pero ganar. Porque lo número 1 que tienes que hacer cuando estás pensando en invertir es cómo le hago para mitigar el riesgo, para proteger mi dinero, porque te ha costado trabajar. Entonces, si te costó trabajo ahorrar 10,000 pesos o 100,000 pesos y los vas a invertir, lo primero que tienes que ver es qué tanto vas a arriesgar de esos 100,000 pesos. Sí hay un riesgo, pero limítalo, que no vaya a ser un volado de 100,000 pesos. Que tal vez si no te funciona la inversión, a lo mejor se bajó poquito, o a lo mejor te tienes que esperar unos años más, pero protege tu inversión, ¿ok? Eso es lo que te va a llevar cuando piensas a largo plazo, hacer tu estrategia y aplicarla consistentemente durante más tiempo. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y bueno, un poquito reforzando lo que ya había platicado, ¿por qué diversificar? Ya hablamos un poquito del riesgo, y el riesgo viene muy relacionado con el tiempo, con el rendimiento, con el tiempo, con el rendimiento, y se puede controlar muy fácil diversificando. Entonces, ¿por qué diversificar? Reduces el riesgo, como ya lo platicamos. Si apuestas a 10 cosas, es más difícil que pierdas en las 10. O sea, va a haber 1 o 2 que a lo mejor no te funcionó como creías, pero las otras 8 o las otras 7 o las que sean, es más probable que ganes en general. Entonces disminuyes el riesgo. La otra es que te puede ayudar a mejorar el rendimiento. Si te preocupas que para cada cosa que elijas como tus activos tengan esa ligera ventaja del casino, de la que te platicaba, entonces tener 10 cosas que estén produciendo poquito dinero te va a generar mejores rendimientos. Aquí le puse puede que, porque depende mucho de qué elijas, ¿no? O sea, en temas de inversiones no hay nada garantizado, nada. Pero si diversificas, es más probable que mejores tu rendimiento. Y también, pues, evidentemente va a poder ayudarte a alcanzar las metas de tu inversión, que al final eso es lo que queremos. Lo que queremos es que, en lo personal, yo quiero asegurarme que me voy a ir de vacaciones cada año. Quiero asegurarme que cuando quiera dejar de trabajar, pues que pueda vivir tranquilamente con el estilo de vida que quiero, sin necesidad de estarle diciendo a mis hijos, oigan, por favor, ayúdenme, manténganme o cuídenme o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada persona puede tener diferentes metas, pero el tema es cómo le hacemos para establecerlas y después hacer un plan para conseguirlas, ¿no? Y esas metas pueden ir cambiando durante tu vida. La semana pasada, de hecho, ayudamos a un chico de 26 años más o menos. ¿Cuántos años tiene Cristian? Como 26. Él de pronto se dio cuenta de que el capitalismo no es tan malo y dijo, ya me di cuenta de que me puedo comprar un iPhone. Entonces le ayudamos a que hiciera un plan para que se comprara un iPhone con sus inversiones. Entonces, está muy padre porque en lugar de que él gastara su dinero por un iPhone, pudo manejar el dinero que había ahorrado de forma adecuada para que esas inversiones le pagaran eventualmente su iPhone. Entonces, no tiene que ser tu objetivo retirarte o irte de vacaciones. Puede ser cualquier cosa. Puede ser la escuela de tus hijos, cambiar tu carro
terminar de pagar la hipoteca de tu casa o comprarte otra casa, lo que sea. Desde algo muy pequeño como una bici nueva o un iPhone nuevo hasta una casa o tu jubilación. El tema es que te des cuenta de que es posible y que lo puedes hacer y a lo mejor ya hasta lo estás haciendo. ¿Cómo puedes empezar? Te recomiendo que tomes un inventario de lo que tienes. Haz así una hojita y empieza a escribir qué es lo que tienes. O sea, ¿tienes dinero en tu cuenta de banco? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tienes deudas? ¿Cuánto debes? ¿Tienes terrenos, propiedades, inversiones? Haz una lista de todo lo que tienes y haz un balance. ¿El balance es negativo? Te urge hacer algo. ¿Cómo puede ser el balance negativo? Que debas más dinero de lo que tienes acumulado. Que no te asustes porque es la realidad de la gran mayoría de los mexicanos y del mundo en general. El sistema está diseñado para endeudarnos. Entonces es normal que cuando hagas un balance pues vas a estar en números rojos. No te preocupes, pero el chiste es que ya lo veas y después empieces a hacer un plan para cambiar eso. ¿Cómo puedes cambiar eso? Bueno, necesitas empezar a acumular dinero en lugar de gastarte o endeudarte. Entonces, de tu sueldo empiezas a ver cuánto puedes empezar a ahorrar y ese ahorro escoge un instrumento que te permita tener seguro tu dinero y que empieces a generar rendimientos. Una vez que tienes ese instrumento, se vuelve como tan adictivo como ir de shopping. Una vez que empiezas a invertir, dices, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué otra cosa? Y empiezas a leer y ya ves que en Facebook te espían totalmente. Entonces, cuando empiezas a ver de inversiones o hablas de inversiones, te van a empezar a aparecer un montón y terrenos por aquí y acciones por acá. Y tú dale clic a todo. O sea, empieza a leer. No compres todo porque no todo lo que ves, no todo lo que brilla es oro. A veces son espejitos nada más, pero lee todo. Empieza a empaparte de estos temas de inversiones. Y además, les decía que es tan adictivo como ir de shopping, pero es mucho más productivo, porque conforme encuentras el gusto a invertir y a empezar a ampliar cada vez más tu portafolio, pues tu vida se vuelve más tranquila, tienes una vida más plena, porque si bien creemos que el dinero no es lo más importante, pero sí te ayuda a resolver un montón de broncas, te da más opciones y te da absoluta tranquilidad, ¿ok? Y bueno, por último, quiero platicarles de unos ejemplos en específico. ¿Puedes ponerla que sigue? Aquí está. Ejemplos prácticos. Me gustaría invitarlos a que hagan su propio ejemplo práctico y los voy a guiar un poquito. Les decía, hagan un inventario de lo que tienen, activos o bueno, qué cosas tienen y qué cosas deben. Eso es por un lado. Ahora, ¿por qué no se ponen una meta de inversión? ¿Cuánto les gustaría ahorrar y para qué? Ya les di algunos ejemplos, pero si ninguno de esos les basta, déjenme ponerles este otro. ¿Qué tal 6 meses de sueldo? Ese le llamamos fondo de imprevistos. Entonces, algo súper bueno que puedes tener en tu vida y que te va a dar mucha tranquilidad es que tengas en un fondo muy líquido, es decir, que puede estar disponible relativamente rápido, el equivalente a 6 meses de tu sueldo. ¿Por qué? Porque de pronto cosas pueden pasar y de pronto, ojalá que no, pero puedes perder tu trabajo, tu negocio puede caerse las ventas, pueden pasar 1000 cosas. Y tener esos 6 meses de colchón te ayudan un montón a sentirte tranquilo. Y les platico esto por experiencia propia. Tengo un negocio de distribución de productos naturales y normalmente yo vendía en expos y en spas y en clínicas de nutrición, etcétera. Pero cuando empezó la pandemia, que nadie esperábamos la pandemia a ese nivel, pues de pronto todos los lugares en donde yo vendía se cerraron, todos. Y primero dije, bueno, pues va a ser un par de meses. Pero no fueron un par de meses, fueron muchos meses. Y aquí mismo en Morelia o en la ciudad donde te des cuenta, hubo negocios legendarios, icónicos de la ciudad que cerraron porque los empresarios no tenían forma de aguantar los sueldos de los empleados. Los empleados pues tampoco tenían la culpa, pero no podían abrir. Entonces, a mí me salvó ese fondo. Me dio la tranquilidad suficiente para esos 6 meses
bueno, o fueron más de 6 meses, pero tenía la tranquilidad suficiente para pensar con claridad qué iba a hacer. Esa tranquilidad me permitió hacer una nueva estrategia y resulta que ahora me va mucho mejor en el mismo negocio que antes, pero porque tuve esa tranquilidad de pensar y de tomar las decisiones correctas. Cuando la emoción sube, normalmente la inteligencia baja. Y entonces, o ese otro, hay muchas frases bien padres como la de que cuando falta el dinero, el amor sale por la ventana o algo así. ¿Por qué? Porque cuando hay estrés financiero en lo personal o en la familia, en la casa, es muy difícil tomar decisiones con la mente en claro, ¿no? Entonces, este es un buen ejercicio. Establécete una meta, puedes empezar con un fondo de emergencia. Ahora, establécete el tiempo para lograr esa meta. ¿Cuál es el tiempo? Eso no lo vas a ver en un libro y no te lo puedo decir yo porque depende de ti. Entonces, ¿en cuánto tiempo te vas a proponer lograr esa meta? Y vamos a ponerle números. Imagínate que mi sueldo es de 10,000 pesos al mes. Entonces, 6 meses son 60,000 pesos. Ok, voy a ahorrar 60,000 pesos. ¿En cuánto tiempo me gustaría ahorrarlo? Entonces, empieza a hacer cuentas, empieza a hacer números. ¿Puedes ahorrar ahorita mensualmente o qué cosas tendrías que hacer extra? ¿O de qué forma puedes aumentar un poquito tus ingresos para que puedas ahorrar eso? ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, ponte una meta. A lo mejor lo puedes poner en un año. Ok, en un año entonces tendría que ahorrar 6,000. Híjole, 6,000, pero gano 10. Bueno, en 2 años. Ahí le vas ajustando, de acuerdo a lo que tú quieras. Y después puedes elegir los instrumentos adecuados. Miren, hay una cantidad enorme. Hace poquito, y voy a aventar ahí un comercial breve, pero hace poquito le abrí una cuenta de banco a mi hija que acaba de cumplir 18 años y resulta que ese banco tiene una app donde tiene una app de ahorro automático que cada vez que uses la tarjeta te va descontando un porcentaje fijo o redondea para que vayas ahorrando en un fondito. Y eso me pareció genial. Puedes ahorrar así, puedes ahorrar con CETES o puedes ahorrar, invertir de diferentes formas que te vamos a ir enseñando en los días que vienen, ¿no? Martes, miércoles y jueves vamos a hablar de otros instrumentos para no extenderme aquí. Elige los instrumentos adecuados de acuerdo al tiempo y de acuerdo a tu meta. Y luego establece un plan de revisión periódica y planes de contingencia. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no me funcionó como llegué? ¿Qué pasa si lo necesito antes? ¿Cómo le puedo hacer? Fíjense que aquí en este plan de contingencia les voy a contar una anécdota de una señora que se endeudó durísimo con una institución de préstamos. Estaba endeudadísima. De esos que tienes que pagar a la semana, pero una vez se le trazó esa semana y luego ya se va acumulando y se hizo algo muy fuerte. Entonces la señora estaba tan enojada que decidió, pues no sé qué vendió, pero pagó esa deuda y lo que dijo fue que, vendió algo, pagó la deuda y le sobró un piquito. Y de ese piquito ella se hizo un fondo de préstamo solita, porque dice que como que ella no se administraba muy bien o estaba muy acostumbrada a pedir dinero prestado, pero dijo, mejor me voy a pedir dinero prestado yo solita. Entonces tenía este fondo y cuando le hacía falta se pedía prestado de ese fondo, pero se pagaba ella misma el interés como si le pagara al usurero, al de la caja o no sé cuál era. Entonces se prestaba 5,000 pesos y se pagaba ella solita 7,000, que era el mismo interés que le ofrecía en donde pedía préstamo, pero ahora ya no sentía tan gacho porque se estaba pagando ella sola. Entonces ella encontró su forma de administrarse, pero me pareció muy buena idea. ¿Por qué no hacer un fondo en donde en ese fondo de emergencia, si necesitas en algún momento dinero, en lugar de que vayas al banco o en lugar de que vayas a un tío o a alguien a pedirle dinero, tú te pidas prestado y tú te pagas solito con ese interés y así vas creciendo cada vez más? Y ese fondo de emergencias, que empezó como un fondo de emergencias, después lo puedes convertir o ese mismo fondo puede empezar a alimentar tu fondo de retiro o para algo más grande, ¿no? En fin, creo que puedes dar la siguiente, por favor. Y bueno, a través de este QR está
si lo escaneas, puedes mandar un WhatsApp o puedes escribir, este es el WhatsApp de LibreBot. Tenemos un bot en donde te puede dar información de nuestra plataforma, de lo que tenemos disponible, y si mandas la palabra inversiones o un hola, te van a aparecer diferentes opciones y vas a poder descargar esta presentación. Todos los días de esta semana que vamos a estar compartiendo materiales y guías, vas a poder descargarlos de la misma forma. Escanea o manda un WhatsApp diciendo hola y ahí te vamos a poder mandar las guías totalmente gratis. Y bueno, ¿cómo puedes participar de una forma más activa? Lo que te podemos sugerir es, si viste esta presentación y crees que a alguien más le puede interesar, avísales, empieza a hablar de la Secretaría de Economía, empieza a ver todo lo que están haciendo aquí. Hay muchas personas que son emprendedores de corazón, pero que piensan que es demasiado difícil, que no pueden arrancarlo. Hay personas que tienen un buen empleo, pero que dicen, híjole, me gustaría emprender, pero no sé cómo, o no saben cómo manejar su dinero. Acérquense a la Secretaría de Economía. Todo este material que se comparte, que es totalmente gratuito, de verdad le puede ayudar a muchas personas. Y bueno, ¿hay preguntas por ahí que puedan? ¿Cómo escoger el mejor instrumento? Muy buena pregunta, Ana. Gracias. Mira, la idea es que no hay mejor instrumento por sí mismo. Hay mejor instrumento para un objetivo. Y en el transcurso de esta semana te vamos a hablar de 4 diferentes, que son acciones, fondos de inversión, bienes raíces y criptomonedas. Entonces, en esta semana te vamos a hablar de estas 4 y la idea es que tú vas a aprender en estos 4 días cómo tú solita puedes decir qué es lo mejor para ti, para tu objetivo, de acuerdo al tamaño del objetivo y al tiempo que tienes disponible. ¿Sale? Ana. Los bonos, ¿dónde entran? Los bonos, hay bonos gubernamentales y bonos de empresas. Te voy a poner un ejemplo. Un bono gubernamental son como los CETES. Entonces, ¿cuál es la característica de los bonos? Que tienen un rendimiento fijo anual. Es de lo más seguro que existe. Los CETES ahorita están dando como un 8% al año, por ejemplo. Y entonces tú lo inviertes y sabes que cada año vas a tener un 8% de rendimiento. O se actualiza cada rato, lo puedes ver. Y los bonos privados son, por ejemplo, Liverpool. Cuando va a abrir una tienda, en lugar de gastar su propio dinero o en lugar de pedirle dinero al banco, emite unos certificados bursátiles, se llaman CEBURES, con C de casa. Entonces emite, por ejemplo, la tienda me va a costar 100 millones de pesos, emito bonos por 100 millones de pesos y los hace públicos. Invita a que todas las personas que quieran participar compren esos certificados y dan un rendimiento anual fijo. A Liverpool le conviene porque es más barato que un crédito, a los inversionistas les conviene porque te da mejor rendimiento que un banco y es muy seguro porque hemos escuchado muy pocos casos de una tienda de Liverpool que no funcione y además no están soportados por esa tienda que van a abrir, sino por toda la empresa. Entonces, un certificado bursátil es un contrato en donde te garantizan un rendimiento anual. ¿En dónde entra eso? Los bonos es una clase de activo por separado. O sea, hay acciones y hay fondos de inversión y bonos. ¿Ok? ¿Cómo poder adquirir los CETES? Mañana vamos a hablar de eso, pero puedes ir investigando en una página que es cetesdirecto.com. Es la página oficial del gobierno en donde puedes comprarlos directamente. Pero mañana vamos a hablar de eso. ¿Sale? No se la pierdan. Muy bien, pues creo que es todo. Morelia, muchas gracias por el espacio y mañana va a estar buenísimo. Ya sé, todos estamos aquí. Yo estoy anotando todo lo que
Rodrigo, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Es un tema que realmente a la Secretaría de Desarrollo Económico le interesa muchísimo, todo el tema de inversiones. Entonces, te agradecemos que estés aquí. Quiero entregarte tu reconocimiento que te firme el licenciado Rubén Medina y el licenciado Rubén Calderón. Son el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y nuestro director de Desarrollo Empresarial y Economía Social. Ellos te otorgan este reconocimiento a nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Económico por participar en la Academia de Michoacán. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, los esperamos mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.